Buenos días, bienvenidos de nuevo a este canal de la Fundación Creciendo. Soy César Tello, director de Creciendo. Como siempre, lo primero, nuestros deseos de que estéis todos bien. Y en este momento esperamos que la mayoría, además, con un cierto alivio, sobre todo los que estáis fuera de las grandes ciudades. Recordaros que esta sesión, como siempre, se está grabando y que estará disponible junto a otros contenidos que estamos generando desde la comunidad de Creciendo en nuestro site, que podéis clicar aquí después de la ponencia y entrar y consumirlos. Hoy queremos hablar de un tema que desde Creciendo, la verdad, consideramos que desde algunos sitios se está enfocando algo erróneamente, como es lo que se está hablando, ¿no?, de un posible retroceso de la globalización. Es como que pareciera de repente, ¿no?, que la necesidad de ampliar el campo de juego a nuevos mercados fuera a desaparecer, que la realidad que siempre hemos vivido en las crisis, ¿no?, que de hecho se acentúa la necesidad precisamente de buscar nuevas oportunidades, de buscar nuevos mercados o de consolidarlos, ¿no? Pues en esta crisis fuera a ser diferente. Obviamente todas las crisis son diferentes, pero desde luego queremos tratar un tema que es fundamental y por ello hoy vamos a charlar con vosotros lo que significa ser una empresa global a nivel de localización, a nivel de talento, a nivel de alianzas. Vamos a intentar dejaros también algunas claves del efecto que ha tenido la evolución de la pandemia a nivel mundial y, como decía, las particularidades que está teniendo en esta estrategia global la crisis del COVID. Y para ello, la verdad es que contamos con uno de los mayores expertos en internacionalización, Josu Ugarte. Josu, además de su conocimiento, lleva aplicando estrategias globales durante toda su carrera. Ahora, como presidente de Schneider Electric Iberia, es una de las empresas del Fortune 500, y anteriormente como director internacional del Grupo Mondragón. Además, Josu, que ya le tenemos aquí con nosotros, es autor de varios libros. España está en crisis, El mundo no. Publicó en 2013, donde analizaste, ¿verdad?, el impacto global de la anterior crisis económica, y tu último libro, Más fuera, más dentro, Apertura e internacionalización, que publicaste el año pasado y que ya pues daba algunas pistas pre-COVID de la importancia de la globalización. Y bueno, además Josu ha estado liderando con nosotros desde el principio de Creciendo el capítulo de internacionalización, con lo cual Josu conoces a la perfección las necesidades de las empresas del middle market. Bueno, bienvenido, Josu. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Aquí encantado de estar con vosotros. Oye, no sé si preguntarte lo primero dónde estás o más bien en qué fase para que nos des un poco de envidia, porque sé que no estás en la fase 0, ¿verdad? No, estamos en fase 1, pero es una fase 1 un poco rara, porque la verdad le tengo que preguntar a mi hijo a ver cómo funciona la fase 1, porque con los horarios no me aclaro muy bien, pero bueno, aquí, peleando. Muy bien. Pues nada, Josu, la pantalla es tuya y si os parece, después de la ponencia de Josu tendremos un rato para, como decía, para charlar con él. Mientras tanto, ahí abajo veis el botón de Ask a Question, donde podéis ya ir dejando las preguntas que os vayan surgiendo y después, pues Josu, si te parece, charlamos contigo en más detalle. Todo tuyo. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien, hola, pues muchísimas gracias por invitarme a Creciendo y bueno, pues encantado de estar aquí con vosotros. A algunos de vosotros os conozco ya por el histórico de Creciendo, o sea que, bueno, que hola a todos y espero que estéis muy bien. Bueno, en la invitación hablábamos, como decía César, de incertidumbre, hablábamos de, bueno, si en este nuevo mundo hay que hablar de exportación, hay que hablar de posicionamiento internacional, ¿no? Porque va a cambiar. Y el tema del talento local. Entonces, bueno, lo que me gustaría es compartir con vosotros un poco, pues, bueno, cómo vemos o cómo se ve todo esto, ¿no? El objetivo es aportar algo diferente, algunas ideas clave que os permitan o que os ayuden, pues, reflexionar, os ayuden a mejorar vuestra eficiencia ahora, ¿no? Sabiendo que los que conocéis vuestro producto, los que conocéis los mercados, sois vosotros. ¿Vale? Entonces, bueno, los insights que vamos a tratar de compartir son, pues, un poco más transversales, ¿no? Y hay elementos que hay que tener en cuenta, sobre todo en el mundo internacional, que están fuera de lo que es la cadena de valor vuestra o vuestro producto o servicio, que es
las capacidades blandas en gestión de administración, cómo se negocia, cómo se gestiona talento local, etcétera, etcétera, ¿vale? Y me gustaría bueno, pues que os aportara algún valor y que os pusierais pues, en lo que vamos a decir, lo que voy a compartir con vosotros, que cada uno de vosotros pensarais cómo me va a afectar, ¿vale? Que es lo que le digo siempre a mis equipos, que cuando pues, hablamos de algo, que piensen, que hagan una escucha activa, es decir, que piensen en todo lo que estamos diciendo, cómo nos va a afectar a nosotros, ¿vale? Entonces, bueno, el menú que he preparado es el siguiente. Primero comentaros las principales tendencias que veíamos antes del COVID, que siguen ahí, que me gustaría compartirlas con vosotros. Luego vamos a ver el impacto y las asimetrías, que nunca habíamos visto una cosa como esta, nunca. Las nuevas tendencias que se dibujan consecuencia de esta pandemia y los aspectos a tener en cuenta en los procesos de internacionalización, porque bueno, pues van a cambiar de alguna manera, ¿vale? Deciros que no os hablo desde el punto de vista teórico, sino que como CEO de una compañía estoy viviendo en mis propias carnes una caída de mercado que en mis 30 años o 28 años de experiencia nunca jamás había visto, ¿vale? Y bueno, pues luego en las acciones, si queréis, comentamos cómo lo estamos haciendo, compartimos cómo lo podemos hacer, ¿vale? Bueno, los impactos que veíamos. ¿Cuáles eran? Bueno, pues los impactos que veíamos eran consecuencia de dos aspectos. Uno, la globalización, la geopolítica y la interdependencia. Y segundo, el tema de la revolución tecnológica, ¿vale? Con la aparición de las plataformas, la inteligencia artificial, etcétera, ¿vale? Y esto se concretaba en estos 5 aspectos principalmente. En la geopolítica, pues estábamos viendo un incremento de los aranceles, de las restricciones fronterizas, pues las guerras por el comercio internacional, la importancia de más de las personas que de las instituciones, ¿no? Pues un Twitter de un presidente puede impactar mucho más que una regulación que podía hacer una institución, y esto hasta hace 5 años no era así, ¿vale? Y en los últimos 5 años pues está ocurriendo. Entonces, este es uno de los aspectos que todavía se va a polarizar mucho más. El segundo era el tema de la desconglomerización, y esto era una buena noticia, ¿vale? Para las empresas medianas especialmente. ¿Y esto qué significa? Que las empresas grandes, nosotros somos grandes, pero bueno, todavía hay empresas más grandes. Las empresas grandes que antes tenían ventajas porque tenían financiación, porque tenían acceso al talento, etcétera, etcétera, pues como son muy pesadas, como lo local está teniendo mucho más importancia que lo global, la velocidad de llevar la propuesta de valor al mercado es absolutamente clave. Yo estoy hablando de producto o estoy hablando de servicio, ¿no? Y las grandes empresas, pues en este sentido no son muy rápidas. Y lo que estaba pasando es que, bueno, pues que no estaban consiguiendo los resultados que querían y están espinofeando todas sus actividades, ¿vale? Y esto lo estáis viendo en grandes empresas. No voy a decir los nombres porque esto es en abierto, ¿vale? Entonces, el hecho de ser pequeño o mediano permite que las propuestas de valor se lleven mucho antes al mercado y, por lo tanto, tener más impacto, ¿vale? La tercera era la dificultad de absorción de las disrupciones tecnológicas para las empresas medianas, ¿vale? ¿Esto qué significa? Pues que está habiendo una cantidad tremenda de innovaciones, por ejemplo, desde lo que es la sensórica, la conectividad, la gestión de la nube, la inteligencia artificial, el blockchain, etcétera, que para empresas medianas en las que tenéis unos departamentos de informática o de operaciones o de tecnológicos que no sé, que pueden rondar entre 5 y 15 o 20 personas, pues es dificilísimo absorber todo esto, ¿no? Bueno, y ahí creciendo estaba trabajando muchísimo en el tema del ecosistema para que pudiera aportar esas disrupciones tecnológicas que van a hacer que, bueno, pues que todo esto cambie, ¿no? Porque, bueno, el tema tecnológico es lo que va a afectar de manera directísima, como vais a ver un poco más tarde,
a la competitividad de nuestras compañías, ¿vale? Luego el tema de fabricaciones locales, es decir, con la automatización lo que se está permitiendo es que la fabricación de unidades sea casi a coste de escala, con lo cual pues permite que pueda haber una relocalización de las fabricaciones, ¿vale? Y por último, el paso del CAPEX al OPEX. Y este también es otro de los temas que veíamos que era realmente importante a través de la transformación digital. Y es que si tienes datos, bueno, pues puedes calcular lo que te cuesta el coste de un consumo o de cualquier cosa dentro de lo que es el mundo digital. Sin datos no sabes lo que te cuesta producir algo y, por lo tanto, si no sabes lo que te cuesta producir algo, no sabes cuánto lo tienes que cobrar. Entonces, lo que estamos viendo es que muchísimas empresas van a dejar de invertir en capital y van a pagar por operación, por consumo, ¿vale? Este es otro de los impactos que veíamos. Bueno, entonces, esto es lo que estábamos viendo hasta hace, no sé, 3 o 4 meses, o 2 meses y pico, y de pronto, bueno, pues lo que aparece es... perdón. Y esto viene consecuencia de las disrupciones y la democratización de la tecnología. El gran cambio ha sido que desde hace aproximadamente unos 10 años, lo que está ocurriendo es que casi todas las tecnologías se están desarrollando y se están apalancando unas sobre otras. La nube, la conectividad, la sensórica, etcétera. Y lo que hace es que pues esta información y estas tecnologías estén al acceso puede acceder cualquiera, ¿no? Recordar que hace 15 años el CEO de una compañía era el que tenía casi toda la información. En estos momentos nuestros colaboradores tienen tanta o más información que nosotros y tienen acceso a cualquier tecnología, ¿no? Es lo que llamamos la democratización de la tecnología. Y lo que nos lleva es que a un impacto de la transformación digital, ¿no? Que puede ser, desde el punto de vista operativo, conseguir eficiencia o desarrollo de negocio, la eficiencia sobre todo por mejora de costes de calidad, por mejora de costes de mantenimiento, incremento de la vida del activo, o estratégicos es el nuevo modelo de negocio. Y esto es lo que comentaba antes y en Creciendo se está trabajando mucho, ¿no? El modelo de negocio es la forma en la que monetizas tu propuesta de valor, ¿vale? Esta definición es de Carlos Mira, o sea que no sé si está por ahí, pero se la tomo prestada. Y monetizas la propuesta de valor de manera diferente gracias a que tienes datos, ¿ves? Lo que comentaba antes. Y además puedes tomar decisiones en base a inteligencia artificial. Veremos un poquito más adelante, comentaré que en el mundo de la eficiencia la inteligencia artificial es importante, pero es mucho más importante desde mi punto de vista en la gestión de oportunidades, ¿vale? Muchas empresas tenemos CRMs, bases de datos de clientes, en los que tenemos oportunidades y en los que podemos conseguir a través de lanzamiento de algoritmos, búsqueda de patrones que nos identifiquen por qué nuestros clientes están tomando decisiones o están comprando nuestro producto, y eso nos permite tener muchísima más capacidad de influencia, ¿vale? Entonces, nos llega el COVID-19 con shock de demanda, shock de oferta, shock en el mercado financiero. No voy a entrar porque esto ya lo tenéis bastante, ¿vale? Bastante conocido. Y esto pues cambia completamente la economía mundial. Entonces, este es un informe de McKinsey en el que, en función del impacto de la eficiencia de las políticas económicas y de la respuesta al virus y la respuesta sanitaria, bueno, pues se hizo una entrevista a 2.000 ejecutivos diciendo cuáles eran los escenarios, ¿vale? Y los escenarios, como ves ahí, son desde la V, en que el impacto y la eficiencia de la política económica es buena y el impacto del virus y la eficiencia de la respuesta sanitaria es muy buena. Bueno, pues esto es un impacto en V, ¿no? Que es la que queríamos. Y si el impacto de la eficiencia de la política económica era muy bajo y el impacto del virus era el peor, pues esto era la famosa y temida L, ¿vale? Entonces, bueno, se hizo las entrevistas y, bueno, pues lo que veíamos ahí era que lo que más se veía desde el punto de vista de estos ejecutivos, estos 2.000 ejecutivos, era el escenario que vemos ahí en medio, ¿vale? Y este escenario nos lleva a
a una reducción del Producto Interior Bruto del menos 6,5 en el año 2020, ¿vale? Y un retorno al escenario precrisis en 2022 en el Q3. ¿Vale? Si esto lo separamos entre China, Estados Unidos y la eurozona, en la eurozona estaríamos en un escenario precrisis del Q3 del 2023. ¿Vale? Perdonar que os dé malas noticias, pero bueno, esta es una información de McKinsey, ¿vale? No es una información mía. Entonces, bueno, pues vemos que el impacto es algo como con una profundidad que no hemos visto nunca. Y esto lo que nos ha llevado ha sido a un concepto que a mí me gusta bastante, que es el tema de las asimetrías, es decir, el impacto por sector pues ha sido completamente diferente y brutal. ¿Vale? Bueno, si cogemos el Stock 600, la bolsa en Europa, cogemos el Dow Jones, ¿vale? La caída media puede rondar el 16 o 17%, pero, no sé si lo estáis viendo ahí, pero tenemos caídas, por ejemplo, en aerolíneas del 54, en aeroespacial del 47, en construcción del 29, en hoteles el 31, en seguros el 33, en financiero el 40% de caída desde el 1 de enero al 6 de mayo. Y, sin embargo, tenemos semiconductores, que está en 0, salud, que ha crecido un 2,6%, IT, la parte de hardware, que ha caído solo un 3%, la parte de food and bev, de alimentación y bebidas, que ha caído un 6,5%. Bueno, pues hay una asimetría importante, ¿vale? Y estas asimetrías no van a ser solo, desde mi punto de vista, en sectores, van a ser en países, ¿vale? Va a haber países que van a salir mucho más reforzados. Va a ser también una asimetría, desde mi punto de vista, en empresas, es decir, dentro de cada segmento va a haber empresas que lo hagan muy, muy, muy bien y empresas que no lo hagan tan bien. Y va a haber una asimetría finalmente en personas. Va a haber personas que van a saber cómo o van a ser capaces de abrazar esta incertidumbre, ¿no? Y tomar decisiones, y ejecutivos, tomar decisiones en función de lo que estamos viendo, y va a haber personas que no van a poder hacerlo. ¿Vale? Por tanto, bueno, pues un cambio brutal y además dependiendo de cada uno de los sectores. Bueno, pues y después de todo esto, pues como ha cambiado todo, pues nuevos impactos. Y los nuevos impactos, desde mi punto de vista, son estos. ¿Vale? El rol del Estado, el impacto de las eficiencias, la importancia de lo local, la importancia de la gestión remota, el escrutinio y las estructuras de los sectores, ¿vale? Y voy a explicar cada una de ellas. Bueno, el rol del Estado. En el rol del Estado tenemos uno de los grandes hándicaps que nos va a afectar luego, como vais a ver, al proceso de internacionalización. Bueno, el Estado va a tener muchísima más presencia, como estamos viendo ya, de la que tenía hasta ahora, ¿vale? Y no solo por el tema de los ERTEs o las líneas de crédito, sino es posible que en algunos de los países haya empresas que se estatalicen, va a haber empresas en las que el Estado va a entrar en el accionariado o que va a dar líneas de crédito y va a influir muchísimo más o va a regular, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto tiene un impacto brutal en el negocio. Y no solo eso, no sé, no estoy viendo las empresas que estáis aquí, pero también es interesante saber que va a haber políticas keynesianas, es decir, el Estado va a invertir y saber con antelación en qué áreas va a invertir para conocer cuáles son las condiciones y cómo poder, de alguna manera, influir o conseguir responder a esas demandas, ¿no? Luego está el tema de las eficiencias. Entonces, yo creo que la digitalización, el que no se digitalice está muerto, ¿vale? Así de claro. Y la digitalización va a permitir una serie de eficiencias que las vamos a necesitar, ¿no? Una es, bueno, todo lo que he hablado de la parte de inteligencia artificial, no solo desde el punto de vista externo de oportunidades, sino desde el punto de vista interno. Sabéis, el tema de gestión de mantenimiento o el conseguir datos de productividades, etcétera, etcétera. O incluso las eficiencias a nivel comercial, ¿no? O sea, hemos visto que gracias a las visitas digitales
podemos hacer muchísimas más que lo que eran las visitas físicas. Y los clientes, además, lo están aceptando muy, muy, muy bien, ¿vale? Claro, ahí podemos conseguir unas eficiencias comerciales importantes. Y para esto, bueno, pues hay que estar preparado, no solo desde el punto de vista de, vamos a decir, de informático, sino también desde el punto de vista de cómo se hace una visita digital. Pero la eficiencia o la productividad ha podido crecer entre un 30 y un 40%, con el impacto que tienen en resultados. Y como además el tema de la gestión de caja, de tesorería, es importantísimo en estos tiempos, pues la búsqueda de las eficiencias es absolutamente clave. También creemos que va a haber más importancia de lo local. ¿Vale? ¿Por qué? Porque va a haber, bueno, a raíz de la intervención de los estados, va a haber posiblemente restricciones fronterizas. Hay que pensar si las exportaciones, vamos a poder seguir exportando como hasta ahora, vamos a tener que multilocalizarnos, vamos a hablar un poquito más adelante de esto, pero sí creemos que va a haber, que lo local va a tener mucho más importancia y esto afecta de manera decisiva a el tipo de personas que tengamos en cada uno de los mercados. Cuando tenemos un expatriado porque queremos gestionar activos que tenemos en el exterior, pues, bueno, pues vamos a decir que está bien, pero es súper importante tener a alguien en destino que conozca cuál es la idiosincrasia local, ¿vale? Porque si no va a ser mucho más complicado hacer negocios. Otro de los temas es la gestión remota especialmente de los activos. Hasta ahora, las empresas generalmente no querían tener la información o sacar la información de vamos a decir, de sus lugares a la nube, ¿vale? ¿Por qué? Por un tema de ciberseguridad. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Bueno, pues que la digitalización permite gestionar remotamente los activos, puedes hacer mantenimiento a distancia o puedes actualizar información a distancia y esto te permite, pues bueno, no tener que enviar las personas y la seguridad de las personas se pone por delante de la ciberseguridad. Y además la gestión remota lo que permite es, en vez de que sean los técnicos, ¿no?, los que hasta ahora solían manejar ese tipo de informaciones, que sean las personas de negocio las que puedan manejar esta información. Hoy en día se puede tener cualquier información de la compañía en un modo digital y gestionarlo a través de remoto, ¿vale? Luego, por último, está el escrutinio social y gubernamental, es decir, bueno, pues ahí va a ocurrir que es posible que el Estado, ¿no?, intervenga un poco más en el sentido de que si tienes ayudas, pues te puede obligar a no repartir de dividendos. Bueno, vamos a tener alguna influencia mayor desde el punto de vista del Estado, como decía antes, y también desde el punto de vista de los inversores, ¿no?, de cómo tratamos a las personas de nuestras empresas, cómo tratamos a los proveedores o cómo gestionamos el tema de la sostenibilidad. No sé si en vuestras empresas soléis tener o queréis tener acceso a inversores extranjeros o a fondos, pero bueno, este es uno de los temas que más está calando. Y por último, el tema de las estructuras de los sectores. Pues va a cambiar las estructuras de los sectores. El de la automoción, ya lo sabíamos, esto era antes del COVID, pero la supply chain de este sector pues posiblemente cambie completamente. En el mundo HoReCa, hoteles, restaurantes, etcétera, pues bueno, el tema de las distancias, el tema de la comida saludable, también va a tener importancia. En el mundo energético, pues os podéis imaginar el cambio de la aparición de las microgrids, el tema de la energía distribuida, pues cambia completamente el sector, ¿vale? Bueno, pues estos son los nuevos impactos que vemos concretos del COVID. Entonces, bueno, ¿y esto cómo nos afecta a nuestros procesos de internacionalización? ¿Vale? Voy a intentar simplificar. Los procesos de internacionalización tienen como tres patas. Una es la exportación, otra es la multilocalización y el último es la gestión de la empresa global, ¿vale? Y dentro de esos tres niveles, pues hay una serie de aspectos a tener en cuenta. Solo voy a entrar en aquellos que creo que han sido modificados sustancialmente como consecuencia del COVID, ¿vale? Que es,
Bueno, el estudio de mercado avanzado cuando queremos exportar o implantarnos en un país. El tema de la decisión, porque ahora creo que es importante, de si vamos solos o no a un país, ahí cómo lo hacemos. Y por último, cómo gestionamos globalmente la compañía. ¿Vale? Bueno, tenéis la presentación, con lo cual no voy a entrar más en detalle. Importante en la selección de país, aunque no lo he puesto en rojo, creo que es importante, ¿vale? Pues tener en cuenta todo. Hasta ahora, cuando hacéis la toma de decisión para decidir a qué país vais a exportar o vais a implantaros, pues tenéis una serie de informaciones, ¿vale? Muchas veces utilizáis el doing business que aparece por ahí, pero hay que tener en cuenta pues otra serie de aspectos, ¿vale? Lo dejo ahí como elemento para comprobar que todo lo que aparece ahí lo tenéis en cuenta, ¿vale? Pero entro en el estudio de mercado avanzado. Habitualmente lo que solemos hacer es, especialmente en los países emergentes, es hacer un estudio, pues, con todo el cariño del mundo, con becarios, ¿vale? Entonces, en los países desarrollados, como la información está disponible, está estructurada, bueno, pues puede ser interesante obtener la información de esa manera. Pero en países emergentes la información no está preparada para ser tratada. Muchos de ellos tienen aranceles, con lo cual hay un montón de trampas a la hora de exportar y a la hora de tratar estas informaciones. Entonces, cuando queramos ir a un país que sea emergente o una nueva economía, como le llamamos ahora, necesitamos conseguir la información, lo que llamamos, de fuentes primarias. ¿Qué suele ocurrir muchas veces? Con todo el cariño del mundo, cogérmelo con cariño. Y es que cuando vamos a un país emergente, le pedimos a un becario en la zona que nos haga los estudios. Este lo que hace es lanzar 20 encuestas a los clientes que ha encontrado en la red y en función de, bueno, y con las respuestas que reciba de esos clientes, más los datos de Wikipedia, lo que hace es un informe, ¿vale? Esto es un craso error de primera división, ¿vale? Si queremos ir a un país o a exportar o sobre todo a implantarnos, tenemos que ir a fuentes primarias, es decir, a hacer entrevistas personales de gente senior de nuestra compañía, a estar con cliente para saber cuáles son los elementos clave a la hora de gestionar la demanda, cómo se posiciona el producto, el precio, cuáles son los descuentos que se dan, cómo es la logística, cómo se hacen las importaciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Y esto solo se puede hacer yendo, desde mi punto de vista, con informaciones primeras, es decir, entrevistándonos con nuestros principales clientes y no con un segundo nivel o con un tercer nivel, sino con el CEO, ¿vale? Que es normalmente el que más sabe, especialmente desde el punto de vista estratégico. En estas informaciones que mandan los becarios, normalmente los que responden no sabemos ni quiénes son. Puede ser el director de compras o puede ser el director de lo que sea de la empresa que a la que hemos enviado la encuesta, ¿vale? Y pues si mandas 30 encuestas, igual te contestan 10. Con lo cual, esta información no es lo más adecuado. Entonces, uno de los tips importantes en el tema de estudios de mercados avanzados o cuando queremos internacionalizarnos es hacer un estudio de mercado avanzado, especialmente en país emergente, ¿vale? La pregunta siguiente es, ¿va a ser más difícil exportar? Pues posiblemente sí. ¿Por qué? Pues porque va a haber más restricciones fronterizas y va a haber mucha más regulación del Estado, ¿vale? Entonces, cuando decidimos implantarnos en un país, pues tenemos varias alternativas. Una es montar una oficina de representación que sobre todo gestiona temas de marketing y la exportación se hace desde la casa matriz. Hacer una oficina comercial en la que ya tienes stock, ¿vale? Puedes vender allí y además puedes vender en moneda local, incluso puedes hacer, en el caso de que sea producción, puedes hacer mantenimiento, reparaciones, o puedes tener una fábrica que tienes todo integrado, ¿vale? Esto normalmente, bueno, pues lo puedes hacer solo o acompañado. Entonces, tienes que tomar la decisión, bueno, ¿cómo lo hago? Entonces, uno de los elementos que creemos que en los próximos tiempos va a ser importante es que como los mercados internacionales van a ser bastante complicados de gestionar, pues es posible que sea más fácil haciéndolo con una alianza, ¿vale? Para que el riesgo de la inversión sea menor.
pero las alianzas son más difíciles de gestionar. ¿Vale? Entonces, en una joint venture, pues lo que hay que hacer, si queremos hacer una alianza con alguien en destino que conozca muy bien el mercado, pues tenemos que seguir una serie de pasos adecuados, ¿vale? Que son sobre todo la selección del socio, después de que hemos hecho el estudio de mercado, ¿eh? La selección del socio, ver si realmente sus objetivos y los nuestros son los adecuados. El tema del contrato, gestión del contrato, es decir, saber si el tema de las patentes, la marca, ¿vale? Está contemplado, cómo se gestiona. Y por último, la gestión después de hacer la alianza, ¿no? Cómo se hace la gobernanza. Entonces, esto es importantísimo que tengáis en cuenta. Yo creo que en los próximos meses y años vamos a ir a una gestión muchísimo más de alianza, más que inversiones propias, desde mi punto de vista, ¿eh? Entonces, bueno, aquí lo que os hago es, tenéis ahí un poco cuáles deberían de ser, en un proceso de una joint venture o una alianza, cuál deberían de ser los pasos a seguir, ¿vale? Bueno, como manual os puede servir. Hay una cosa que no solemos hacer o no soléis hacer las empresas pequeñas o medianas, y es cuando se firma el contrato la cláusula de salida, ¿vale? Esto de casarte y firmar el divorcio el mismo día, pues es un poco complicado, pero en el mundo internacional hay que hacerlo, ¿vale? Y la cláusula de salida lo que te permite es que si no has conseguido una serie de objetivos que los tienes que tener en el business plan, que te permita salir ¿vale? sin mayores costes, porque al final cuando haces una inversión en otro país o una alianza, el que conoce el país es tu socio, no eres tú, ¿vale? Y salir de allí, si no has tenido antes gestionada la cláusula de salida, es muy complejo. Como el rol del Estado va a ser realmente importante, ¿esto cómo se gestiona? Bueno, pues se gestiona a través de la diplomacia o de la influencia. Entonces, la diplomacia se puede utilizar a través de las oficinas que tenemos, pues tanto del ICES o de las oficinas de las embajadas o la representación que tenga la administración en destino. Y con esto, bueno, pues lo que se consigue es, bueno, pues saber cuáles son las políticas proteccionistas, saber qué puede pasar desde el punto de vista regulatorio, las subvenciones, ayudas, si quieres hacer una alianza o una compra de una empresa, bueno, pues saber, conocer bien el socio con el que te estás uniendo. Bueno, las concesiones públicas o público-privadas, especialmente en las ciudades. Atención con el negocio a empresas que estén participadas por el Estado. Esto, por ejemplo, en China era muy habitual, pero es posible que con lo que estábamos diciendo antes de la estatalización de ciertas empresas, pues esto tenga más importancia, ¿no? El protegerte de la administración local, que esto también suele ser cuando estáis fuera, suele ser uno de los grandes riesgos, ¿vale? Porque como somos empresas extranjeras, la administración local cree que tenemos muchísimo dinero y suele venir allí con el tridente, ¿vale? Y el tridente no son Messi, Suárez y Griezmann, ¿vale? Son el inspector fiscal, el de aduanas y el fiscal, el de aduanas y el de trabajo, ¿vale? Y te vuelve loco. Os digo esto porque he vivido 13 años en diferentes países y otros 7 años gestionando empresas en países desarrollados y emergentes, ¿vale? Por lo tanto, la protección de la administración local es muy importante. Y luego el tema de las relaciones personales. Entonces, este es un tema que realmente importante cuando haces una inversión en el exterior. Y, bueno, pues tienes dos opciones. Una, o lo gestionas a través de la administración, o otra, pues te montas tu red de diplomáticos, ¿vale? Nosotros, cuando estaba yo en Mondragón es una gran empresa, pero formada por muchísimas empresas pequeñas y medianas. El 75% de las empresas de Mondragón son pymes, ¿vale? Y entonces lo que hacíamos era tener diplomáticos fuera. Y estos diplomáticos eran o gente que había sido profesor de universidad, un exconsultor o alguien de la administración que no estaba adscrito a ningún partido político. Y lo que nos permitía era tener información de primer nivel de lo que iba a pasar e influencia a la hora de la toma de decisiones, ¿vale? Y en algunos casos
relaciones con las principales empresas del país para conseguir más ventas. Entonces, el tema de la diplomacia también muy importante. Y luego, por último, la gestión multicultural, ¿vale? Entonces, bueno, y aquí ya empezamos a hablar de personas y de una serie de características que funcionan en todos los países. Esto, como va a ser súper importante lo local respecto a lo global, necesitamos que las empresas las personas que tengamos en destino estén realmente motivadas, ¿vale? Y esto no es sencillo, ¿vale? Ya pongo 4 de las características que creo que funcionan para todas las culturas, que son la autenticidad, el hablar con claridad, la apertura, es decir, las relaciones interpersonales, especialmente en países emergentes, más que en desarrollados, cumplir lo prometido, la coherencia, ¿vale? Y esto funciona hasta en países en los que no pasa esto, ¿vale? Yo viví 5 años en Marruecos y bueno, el tema de cumplir lo prometido allí no era especialmente, era culturalmente algo como muy, muy, muy valorado, ¿no? Pero, sin embargo, si tú lo hacías, generabas confianza. Y, por último, la aceptación, no menospreciar nunca a los demás y el respeto a los demás, ¿vale? Bueno, y termino ya con dos temas que creo que son importantes, que son el talento y el ecosistema, simplemente mencionándolos porque ya sé que en Creciendo se está trabajando, ¿vale? Pero sí estamos viendo en el talento, bueno, para mí el talento en estos momentos es aquella persona que por sus capacidades personales, que pueden ser estratégicas, comerciales o tecnológicas, que hoy en día es lo que más se ve, son capaces de aportar valor desde ya. Y esto hoy en día, en el mundo tecnológico, existe. Es decir, hay personas, freelancers, que son capaces de montar un algoritmo y aportarte valor tratando los datos desde el minuto 1. Esto no habíamos visto, yo no lo había visto nunca, ¿vale? Y este es un cambio importante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando queremos coger a gente que es nuevo talento, vamos a decirlo, se suele polarizar. O se va a las startups por el tema de pertenencia, proyecto propio, no limitación a la creatividad, sensación de independencia, o a las grandes empresas que prometen o prometemos formación, aprendizaje, entorno tecnológico, multicultural e interdependiente, ¿vale? Y entonces las empresas medianas y pequeñas pues estáis teniendo alguna dificultad adicional. Entonces, aquí una de las ventajas que tienen las empresas, lo que tenéis, las empresas medianas y pequeñas, es la capacidad de decisión, ¿vale? En las grandes empresas muchas veces el marco de actuación te viene dado ¿vale? por lo corporativo, mientras que en las empresas medianas y pequeñas sois vosotros mismos los que podéis tomar la decisión. Y esto es atractivo para el talento, ¿vale? Y aquí el rol del CEO es fundamental. Es decir, cualquier incorporación de personas que tengan talento a vuestras organizaciones, si no las tratáis bien y además que creáis una cultura en las que esas personas pueden estar de manera adecuada en departamentos que llevan muchísimos años trabajando de una determinada manera, pues esto es importantísimo. Si queréis, luego lo comentamos, ¿vale? Y el mundo de los ecosistemas, que bueno, creo que está Fernando por ahí además, bueno, pues ya lo conocéis y esto también es un cambio radical. Si queremos hacer propuestas de valor un poco más complejas, necesitamos agentes diversos que puedan complementar la propuesta de valor que hacemos, ¿no? Y nuestras personas no están acostumbradas a gestionar esto desde un modo win-win. Es decir, estamos acostumbrados, o nuestros equipos están acostumbrados a yo soy cliente, tú eres proveedor y por lo tanto mi relación es de yo mando y tú cumples, ¿no? Y esto ha cambiado radicalmente. Entonces, a los equipos les cuesta muchísimo hacer este tipo de gestiones. Y el que las haga, y las haga bien, tiene una ventaja completamente diferencial con respecto al resto. Para mí es uno de los grandes hándicaps de los próximos meses y años, ¿vale? Bueno, y esto requiere un nuevo tipo de profesional, desde mi punto de vista. El hecho de que la información la tenga todo el mundo, el hecho de que la gente joven no tenga esta orientación a las jerarquías que había antes, bueno, pues hace que necesitemos otro tipo de profesional que, bueno, ya no voy ahí. Si queréis, luego en las discusiones hablamos porque este es un tema muy, muy, muy personal. Para mí el tema de la humildad es la principal de todas, porque la humildad y sobre todo la autenticidad, ¿vale? El hecho de
de ser auténtico, de muchas veces mostrar vulnerabilidad, de ponerte en la piel del otro, pero de realmente sentirle al otro, ¿no? Y que el otro se sienta sentido. Esto me parece que es absolutamente clave, sin hablar de las capacidades para gestionar multiculturalmente o generacionalmente, o la gestión del talento, sin más, ¿vale? Bueno, ya sabéis que esto es rarísimo, esto de hablar aquí a la cámara, sin veros y con la presentación ahí, ¿vale? O sea que no he controlado el tiempo, pero ya voy terminando. Yo a mis equipos lo que les digo ahora mismo es que en los próximos 6 meses nos jugamos los 5 años que vienen. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en una situación como la que estamos ahora va a haber ganadores y perdedores. Y va a haber gente empresas y personas que sepan gestionar esta incertidumbre, haciendo las cosas más rápido, mejor que perfecto, y va a haber empresas que se van a ver completamente bloqueadas. ¿Vale? Entonces, creo que en estos momentos, en los próximos 4 meses van a desaparecer competidores, van a aparecer nuevos, tenemos que tener una visión un poquito más sistémica de lo que está pasando y lo que hagamos ahora, de verdad, creo que define el futuro. Por lo tanto, bueno, el futuro es presente y dentro de 5 años seremos lo que hagamos hoy. Esto es una frase del don José María Arendiarreta, que era un cura y que solía decir cosas realmente interesantes. ¿Vale? Muy bien, pues no sé ni cuánto tiempo he hecho, pero vamos, he terminado. Muchísimas gracias. Estás perfecto, Josu, en tiempos. Muchísimas gracias a ti. Pues voy a entrar a ver si lo consigo entra hacer porque bien. aquí me siento más solo que solo, vamos. Sí, voy. Pero perdona porque ahora lo que he hecho es entrar yo y te tengo que traer a ti. Vamos a cerrar la presentación. Ahí está. Bueno. Vamos a ver si lo conseguimos. Bueno, Josu, muchas gracias. La verdad es que muy interesante, muy completo además, porque al final es que hablar de empresas internacionales, de empresas globales, hablar de empresa. Y es que has hecho un recorrido, ¿no?, por todas las áreas funcionales, muy interesante y creo que con mucho valor. Yo, mientras la gente está asimilando toda la información y preparándose alguna pregunta que seguro que tenemos ahora, te lanzaría una primera. Y es que un poco he empezado yo cuando he hecho la introducción hablando de esto. Estamos leyendo muchísimo las dificultades que va a haber ahora a nivel internacional. Tú has hablado de aranceles, tú has hablado del papel del Estado, un papel más fuerte, obviamente la crisis económica, etcétera. Y a la vez, también tú mismo has dicho, y ahora mismo hay que ser muy eficientes, gestionar la tesorería. Entonces, no sé, igual es algo mío de estar mirando y hablando con muchas empresas estas semanas, pero parece como que hay una tendencia, vamos a aprovechar las oportunidades cercanas que tenemos y que das un riesgo a volver muy al mercado de origen, a buscar nuevas oportunidades, intentar coger más cuota de mercado del mercado de origen, lo cual es muy razonable. ¿Cuál es ese equilibrio en tu opinión de decir, oye, ahora nos tenemos que lanzar a esos retos? Pues a lo de multilocalización, de que hay que dar unos saltos quizás más grandes y más complejos para buscar esas oportunidades, frente al riesgo de decir, no, me contraigo, ¿no?, y me quedo en lo que conozco y aprovecho ahora a exprimir lo máximo de lo que tengo. ¿Cómo ves esa estrategia tan complicada? A ver, así a bote pronto yo diría que así en el corto plazo, ¿vale? En los próximos 6 meses yo lo que haría sería concentrarme en lo que estoy haciendo hoy en día. ¿Vale? ¿Por qué? Porque vamos a tener un grado de competencia dentro de lo que estamos trabajando hoy muchísimo mayor. Y hay que estar súper atento a ver qué es lo que están haciendo los competidores para ser más rápidos, para hacer propuestas de valor un poco diferenciales y tal. Y porque, sobre todo, no sabemos exactamente qué va a pasar en los próximos meses con las regulaciones. Es decir, bueno, pues no sabemos el Estado, qué es lo que va a determinar, no sabemos los Estados-nación. Ahora, por ejemplo, Bruselas está mirando el tema de si se ponen aranceles para proteger un poco la industria a nivel europeo. Y dices, claro, pues como no está nada decidido, yo lo que haría sería, antes de tomar una decisión de multilocalizarme y sobre todo si voy a ir solo, yo esperaría unos meses a ver qué es lo que va a ocurrir y sobre todo lo que tendría es en los mercados objetivo
gente que me informe muy, muy bien de lo que está pasando allí. Y si puedo, localizar a alguien de influencia que me permita tener la información e influir. Y no influir solo en la administración, ¿eh? Muchas veces, esto para otro día si queréis, ¿no? Pero muchas veces, muchas de las empresas que estáis aquí soléis tener dificultades a la hora de, cuando estáis con clientes, de intentar subir más arriba. Siempre estamos con el comprador y el comprador tiene sus objetivos y nos vemos, ¿vale? Nos vemos con dificultades para poder pasarlo. Entonces, muchas veces en estos países puedes encontrar gente de influencia que te permita acceder a niveles más altos, a CEOs, y que te permitan saltar las barreras que hoy tienes, ¿no? Bueno, pues esto es para otro día, si quieres. No, muy interesante. Pues mira, ya tenemos bastantes preguntas además, Joshua, así que si te parece, vamos a ver, seguro que con tu punto de vista puedes responder a muchas de ellas. Mira, por ejemplo, Fernando Laya comenta que, bueno, pues parece que de esta crisis no van a salir las empresas con al menos 2 proveedores, ¿no? Que un poco alejándose de depender tanto del proveedor chino. Y pregunta si crees que en el mercado internacional, en lo que a cadena de aprovisionamiento se refiere, se va a ver alterado de forma significativa. Me parecía cuando empezó en China que los proveedores que no había que depender de China, ahora parece que vuelve a ser ya que se nos ha olvidado y ahora son los únicos que vuelven a ser activos y que podemos depender de ellos. ¿Cómo ves tú esta situación? Bueno, pues esta es una de las grandes preguntas que además nosotros nos estamos haciendo porque tenemos 100 y pico fábricas por ahí, ¿no? Y bueno, nosotros lo que creemos es que va a cambiar un poco el panorama a nivel de supply chain. Es decir, creemos que vamos a tener que tener las producciones más cerca de donde están los consumos y los proveedores también más cerca de donde están las fábricas. En vez de tener, vamos a decir, los componentes especializados por zonas, seguramente vamos a tener que multiplicar las fuentes para poder tener mucha más seguridad en el suministro. Es decir, creemos que va a haber ahí sí va a haber un proceso de desglobalización en el tema de la supply chain. Y repito, va a depender muchísimo también de las restricciones fronterizas y de los aranceles, de las decisiones que tomen las diferentes zonas en el mundo. Por cierto, China está saliendo de la vamos a decir, de la crisis. O sea, nosotros en concreto, nosotros ya estamos por encima en pedidos del año anterior. Curioso, muy curioso. Después de haber pasado 3 meses muy, muy, muy duros. Sí, desde luego que analizar ahora todo el proceso que ha pasado en China, desde luego que eso es tema de una sola sesión seguramente, o de 2. Pues mira, Josu, también hacen otra pregunta. Tú has hablado de la importancia ahora de las alianzas y te he creído entender que incluso frente a la adquisición de compañías. Y hay una pregunta precisamente sobre esto, ¿no? Se habla mucho ahora de las posibles oportunidades de empresas que igual no hagan todo lo que tú has dicho que tienen que hacer, pero que tengan buenos activos, que tengan buen talento y que pueda haber oportunidades para hacer M&As, para hacer adquisición de compañías. ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, mi opinión es que primero, otra vez, el país y las regulaciones que vaya a tener y los riesgos que vaya a tener. Dicho eso, la alianza lo que te permite es, bueno, pues tener que invertir menos, diversificar, vamos a decir, minimizar el riesgo. Y bueno, la dificultad que vas a tener es que es más difícil de gestionar, en el sentido de que no puedes hacer tú exactamente lo que quieres. Tienes un partner al lado. Yo diría que si tienes gente realmente buena, talento, bueno, que sepa gestionar internacionalmente los negocios y sobre todo las personas, yo me iría a una alianza, ¿vale? Por menos riesgo. Si no tienes esa capacidad, lo mejor es que compres y mandes a un expatriado tuyo muy, muy, muy bueno a gestionar aquello. ¿Vale? Pero gestionar ahora una alianza en un país, en el país que sea, con una inversión, la que sea, con gente que no está preparada, no. Y esto es una de las grandes dificultades, no sé cómo lo veis vosotros, pero para mí una de las grandes dificultades que veía era que muchas veces teníamos empresas medianas que tenían su director de exportación o su director comercial exterior,
que iba a un país, fichábamos a alguien del país, que era bueno, pero como las diferencias culturales eran muy, muy, muy grandes, era dificilísimo gestionar a esa persona en el exterior, ¿vale? Y muchas de las veces, no sé, el 75 o el 80% de las veces, el director comercial o de exportación empezaba a perder un poco de poder y decía que ese que estaba allí no estaba haciendo bien las cosas y le teníamos que echar. Porque teníamos más confianza en nuestro director de exportación, nuestro director comercial, ¿vale? Y no era así. El tío que estaba en destino era un tío muy bueno, pero tenía una cultura diferente porque el país era diferente. Y este tema de cambiar y de entender que las culturas son absolutamente diferentes, y eso no es ni bueno ni es malo, esto era para mí uno de los elementos más importantes. Y por eso digo que el nuevo profesional tiene que ser alguien pues que tenga unas características diferentes y en las que, bueno, pues si hay alguien que le challengea, que le desafía y tal, no está. Pero al final lo que solemos hacer es, queremos tener en destino a alguien que tenga las mismas características que aquí. Y no puede ser. No puede ser. Y en el mundo de los servicios, esto ya es exagerado, porque en el mundo de los productos, bueno, al final el producto es algo tangible y bueno, si tienes buen precio, buen posicionamiento y tal, pues puedes vender. Pero el mundo de los servicios, en el que el producto es la persona, bueno, esto ya era un drama, un auténtico drama. Entonces, el truco era, para los que estéis de servicios, era que a estas personas en el exterior había que darles una participación en la empresa, en destino, para que estuvieran mucho más fidelizadas, porque si no se iban y se llevaban todos los clientes. Y esto lo he visto unas cuantas veces, ¿eh? Y habéis llegado ya, aprovecho y sé libre de contestarlo, ¿eh? Pero ¿habéis llegado a cambiar alguno? ¿Habéis llegado a, porque de todas esas veces que te han dicho, oye, no, esto no se adapta a nuestra cultura, tenemos que llevar a alguien de aquí? ¿Ha habido alguna vez que realmente hayáis hecho caso porque habéis visto que claramente era necesario? ¿Llevar a alguien de aquí? Sí. O, Sí, o o, sea, al o, o final el 100% de las veces habéis optado siempre Sí, no, bueno, lo que hacíamos era al final, hacíamos una selección muy curiosa, hacíamos la selección de personas en función de las características que tenía y una de ellas era curiosa, era el tema de la humildad. O sea, aquel que nos decía, no, yo cuando voy a China se van a enterar los chinos que les voy a poner a todos, ya verás qué productividad y tal, decíamos, este no va a funcionar. Y entonces cuando iba uno que decía, no, yo voy a aprender. Además, empezaba curiosamente a aprender el idioma chino, era un tío que que sabías que se iba, un tío que escuchaba, teníamos definidas una serie de características que nos hacían pensar que iban a ser exitosos y al final acertábamos bastante. Pero claro, las características que tenían eran diferentes a las que en teoría eran, bueno, somos vascos, ¿no? Yo soy vasco, vamos. Y entonces, bueno, en concreto en los vascos pues éramos un poco más cerraditos todavía, ¿no? Pero bueno, pues solíamos tener ese tipo de dificultades. Muy bien. Mira, aquí la pregunta del millón también. Yo recuerdo que has puesto una diapositiva que, si nos permites, compartiremos con la audiencia, en donde hablabas de cuáles son un poco las cosas que hay que mirar a la hora de seleccionar un mercado, a la hora de hacer ese análisis, ¿no? Más allá del doing business, y ponías ahí, no sé, yo creo que he contado como 20 temas a medir, ¿no? Para seleccionar un mercado. Hay una pregunta que además han votado más de una persona y dice, ¿cómo puedo hacer la selección de mercados siendo como una pyme, ¿no? Entendiendo que con los recursos limitados de análisis que podamos tener para ver a qué mercados exportar o cómo debería priorizar? Entonces, no sé, te preguntaría quizás que en esa diapositiva, que parece que has pasado rápido porque está ahí, si puedes indicar, más allá del doing business, han quedado como decir, bueno, dinos algo más. ¿No? ¿Qué dos o tres cosas mira cuando eliges un mercado siendo pequeño? Hombre, yo lo que os diría es que cuando vayáis a elegir el mercado, o sea, que subcontratéis o subcontratéis esto con alguien, o sea, yo creo que merece la pena. Si vamos a hacer si vemos un mercado interesante, gastarnos, no sé, 10.000 o 15.000 euros, ¿vale? En hacer un estudio potente, ¿vale? Porque luego si en ese mercado vas a conseguir muchísimo más o vas a invertir más o vas a conseguir muchísimo más negocio. Por lo tanto, en el mercado que creamos que tenemos que hacer hay que invertir un poco más, ¿vale? Si no queremos invertir, yo lo que haría sería, bueno, pues en el caso de, bueno,
haría siempre la reunión personal, con los clientes. Esto, aunque haya que pagar, es decir, es posible que en China o en Rusia no te quiera atender un CEO y tengas que buscar por algún otro sitio pagándole y que te atienda. Pero el tener de primera mano la información de cómo se estructura ese mercado, el tema de los descuentos sobre los precios de tarifa. O sea, ahí hay una serie de, si hay, ¿cómo se llama? Si hay detallistas por medio, si son mayoristas, o sea, toda esta estructura, esto, vamos, esto en una encuesta no lo puedes pillar, ¿vale? Entonces, yo lo que haría sería, yo iría personalmente, lo he hecho yo, al mercado y haría las entrevistas. Pero si no, ahí tenéis un listado de cosas a tener en cuenta, ¿no? Aparte del doing business, que esto es relativamente sencillo, hay temas de corrupción. Entonces, hay países que son hipercorruptos, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso hay que saber. Pues es un mercado muy interesante, pero no se puede funcionar en ese país, ¿vale? El tema de las diferencias culturales también es importantísimo. ¿Vale? No es lo mismo irse a México, la gente dice, no, es que en México la gente cree, como habla español, que es la misma cultura. Efectivamente, no es la misma cultura, pero no es lo mismo un mexicano que un chino, ni de lejos, ¿vale? Un chino no sabes lo que dice. O sea, le puedes escuchar, pero no sabes lo que hay detrás. Yo soy un experto, vamos a decirlo, porque he estado muchos años fuera, ¿vale? Y experto en culturas porque además me las he estudiado. Pero solía tener a mi colaborador chino y le decía, bueno, cuando terminaba, yo lo había entendido, hablábamos en inglés, pero le decía luego, ¿qué ha dicho? Porque yo no sabía qué había dicho. Y me decían, no, ha dicho esto, pero la verdad es que tal. Y claro, y era un mundo muy diferente. Entonces, está el tema de corrupción. Luego hay temas, por ejemplo, que muchas veces no se suelen ver, es que si vas a hacer producción en destino, saber si hay industria auxiliar. ¿Vale? Si hay industria auxiliar, pues es mucho más fácil de que seas competitivo y además es posible que habiendo industria auxiliar haya talento local que te permita, bueno, pues desarrollar allí producto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí metía una serie el tema de las clases medias, ya no sé, por ejemplo, las empresas que estáis aquí en consumo, había un banco, no voy a decir el nombre porque, bueno, pero hay un banco que tiene estructuradas las clases medias por cada uno de los países en millones, la evolución, ¿vale? Y no solo a nominal, es decir, a ingresos nominales, sino a paridad de poder adquisitivo, ¿vale? Entonces, pues esta información es oro puro, ¿vale? Y casi nadie lo utiliza. Entonces, bueno, en ese gráfico, si lo miráis, tenéis como para tener en cuenta algunos aspectos que normalmente en los estudios de mercado no se tienen. Pero mi consejo es que si es importante el mercado, o vayáis vosotros o vaya alguien de vuestro equipo y que vaya a ver a los clientes, a los CEOs de los clientes objetivo. Bueno, también por echar un capote y sobre todo porque no se te malinterprete lo que has dicho, Josu, del tema de los becarios. Las oficinas también comerciales también dan servicios más avanzados y estos becarios que son analistas también te pueden ayudar. Lo que pasa es que tiene un coste superior. Creo que a veces son las empresas o somos la gente que estamos analizando el mercado en el que nos vamos al producto mínimo, ¿no? Que tú estás diciendo que no es un producto mínimo viable en la mayoría de los casos, que al final es, bueno. Entonces, bueno, que también muchas veces creo que son las empresas las que dicen, bueno, es que hacer esa inversión de 15.000 euros, pero que muchas veces también a través de las oficinas te facilitan servicios más avanzados a un coste además también competitivo. También porque no quiero que se te malinterprete el tema de los becarios, porque además lo has dicho muy claramente, que es el servicio, que es exactamente, que es el hacer el análisis, ¿no? Superficial y desde lejos lo que nos sirve. Eso es, pero ver el proceso, es decir, aunque el análisis, el estudio de mercado se avanzó, que no sea envío las encuestas y recibo la información. No, que tienes que ir allí, tienes que conseguir que te abran las puertas y ahí, pues, desde luego que hay diferentes vías, pero yo recalcar porque lo he vivido haciendo algunas misiones de buscar de comerciales con empresas en todo tipo de asociaciones y la verdad es que hay mercados en donde las oficinas te abren puertas muy, muy interesantes, pero efectivamente eso tiene otro coste. No puedes pretender que pagando 500 o 2.000 euros poder tener el acceso ya o la estratégico al mercado. Eso está claro.
Pues estupendo. Pues mira, hay otra pregunta que además creo que está siendo muy recurrente también, no necesariamente aquí, aunque sí que tiene algún voto, pero durante todos estos días. Tú has mencionado el papel del Estado, el intervencionismo, ¿no? De alguna manera, y ahora se está hablando mucho a nivel europeo de que el mercado único, ¿no? Que al final ha dependido mucho de tener un nivel de competitividad, el famoso level playing field, ¿no? Igual para todos. Claro, cuando empezamos a ver ahora que los estados, incluso más allá de los acuerdos comerciales que ha habido hasta ahora, nos empiezan a dar ayudas en unos sitios a lo mejor con más intensidad que otros, parece ser que España quizás está un poco por debajo, quizás por la capacidad que tiene para realizar ayudas frente, por ejemplo, ¿no? al middle market alemán o lo que pueda estar pasando en Estados Unidos o en China. Entonces, esa falta o esa bajada de competitividad que puede tener la empresa española frente a no tener esas ayudas en esos mercados locales, no sé si la respuesta es lo que decías, multilocalízate, conviértete en una empresa alemana y accede a esas ayudas, o cómo lo ves, cómo pueden gestionar las empresas ahora mismo esta situación de desventaja, ¿no? Que parece que va a tener la empresa española. Bueno, yo en el tema de ayudas ahí no me puedo meter, ¿vale? No me puedo meter. Lo que sí sé es bueno, que la empresa española es muchísimo más ágil, más flexible, mucho más rápida que cualquier empresa alemana. O sea, la ventaja que tienen los alemanes del middle market es sobre todo que tienen marca, ¿vale? Y ese marca les permite tener un pricing un poco superior y poco más. Y luego, pues, el tema tecnológico, por ejemplo, yo creo que las empresas españolas, con un pequeño salto tecnológico de transformación digital, se ponen al nivel de por encima de las empresas alemanas o francesas. O sea, vamos, lo digo sin... Además conozco este mundo, vamos, porque estoy metido en él, pero hoy en día hacer una transformación digital se hace muy barato. Muy barato porque no hace falta CAPEX, tienes nubes, tienes... la inteligencia artificial es súper barata, además estáis trabajando en ello, ¿no? Sí, hemos empezado nuestro programa de inteligencia artificial hace 3 semanas y sí, precisamente esto, para ver cómo las empresas pueden enfocar desde un punto de vista de negocio, como tú estás explicando, el uso de la inteligencia artificial. Claro. Y sí, la verdad es que es impresionante lo rápido que van las empresas. Y Hay es rápido 20 y es empresas. barato. Uh-huh. Entonces, claro, esto no habíamos visto nunca. Antes teníamos que invertir en centros de datos, en no sé qué, no sé cuántos. Ahora tenemos esto, además lo podemos hacer en OPEX, es decir, que en el pago por utilización, ¿no? Y esto, por ejemplo, las empresas alemanas y francesas, yo conozco bien en los mercados internacionales, no lo tienen. Y nosotros podríamos tenerlo relativamente sencillo. Entonces, no, eso no me preocupa, no me preocupa tanto. Complejos fuera. Vamos a dejar, Sí, ¿no? sí, pero De mirar lo que no podemos influir y hagamos las capacidades que tenemos, ¿no? total, vamos. Yo he vivido mercados en los que los alemanes no entraban porque no tenían capacidad de adaptación. Por ejemplo, en todo el Magreb. En el Magreb los alemanes no venden nada. ¿Por qué? Porque es imposible difícil que un alemán negocie con un marroquí o con un argelino o con un tunecino. ¿Por qué? Pues por mentalidad. Nosotros somos mucho más abiertos, mucho más flexibles, ¿vale? Luego, en cambio, hay otros países en los que, bueno, pues ellos con la imagen de marca, con la imagen de tecnología y tal, pero yo creo que eso se va a cambiar también. No creo que ahora mismo la marca país sea algo que vaya a funcionar en el futuro. Pues mira, hablando un poco de esto, ¿no? De atrevernos y de mirar lo que podemos hacer con nuestras capacidades, te hace una pregunta desde Fernando, desde Bplay. Te dice lo primero que muy agradecido por tu presentación. Es una startup con 4 años de experiencia y justo estaban afrontando su expansión hacia Latinoamérica. Y que dada la crisis actual y la limitación de recursos, se están planteando aplazar la expansión y centrarse en el mercado local, que es un poco lo que hablábamos antes. Pero claro, habla de, oye, esto nos va a hacer más vulnerables seguramente, menos capaz de salir de esta situación. Dice, bueno, ya sabes que ha contestado, ¿no? Pero no sé si les puedes un poco en este discurso de adelante que estás teniendo ahora, pero realista, les puedes dar algún consejo más ahora en ese Bueno, a ver, sentido. Sobre todo Latinoamérica, ¿no? Pensando en Latinoamérica ahora mismo. ahora ya os digo, a ver, lo que sí está claro es que las empresas multilocalizadas, es decir, aquellas que tienen, vamos a decir, implantación en diferentes países, aguantan mucho mejor cualquier tipo de crisis que el resto, ¿vale? Esto además
tenemos hecho estudios científicos sobre este tema, porque hablo de las empresas medianas, por ejemplo, en las de Mondragón, como eran cooperativas, y claro, había que invertir fuera, y el que invierte es el trabajador, había que demostrar que aquellas empresas que se iban fuera crecían en empleo en la casa matriz. Esto era algo alucinante, ¿vale? Pues lo demostramos. Y demostramos que aquellas empresas que no habían salido habían perdido empleo en la casa matriz. Curiosísimo. Pero bueno, tiene su lógica si lo piensas. Y lo que nos dimos cuenta es que aquellos que estaban más diversificados geográficamente habían aguantado mucho mejor. La crisis del 2009, 2008, 2009, las 5 empresas que tenían diferentes implantaciones en diferentes países habían crecido. ¿Vale? Por lo tanto, estar multilocalizado, estar diversificado, esto, bueno, pues te permite tener menos riesgos. Seguro, seguro, seguro. Eso por un lado. ¿Qué pasa en Latinoamérica? Pues que Latinoamérica pues, tiene ahora mismo su complejidad, ¿no? Pues Brasil, que es el principal mercado de Latinoamérica, porque pues igual es el 50% de casi todo el mercado, pues es el país que desde el punto de vista político pues también tiene una situación un poco compleja, y cuando tiene una situación compleja pues no sabes qué es lo que puede pasar con la intervención del Estado, ¿no? Entonces, yo por el momento pararía un poquito hasta ver los próximos 4 meses, 5 meses cómo evoluciona esto. Luego hay países un poco más atractivos desde el punto de vista que no van a tener, desde mi punto de vista, pues, impacto en las regulaciones, como puede ser Chile o quizá Colombia, ¿no? O Perú, que es un país también muy, muy interesante. Pero yo esperaría un poquito a ver cómo se reorganiza la Organización Mundial del Comercio, qué es lo que está pasando con todo esto, y bueno, y a ver cómo el tema de los aranceles y tales es fundamental. O sea, por ejemplo, en Brasil es un país que tiene muchos aranceles, muchísimos aranceles. Súper complejo desde el punto de vista de gestión. Eso solemos calcular que o sea, ahí los impuestos son impuestos sobre impuestos, ¿vale? En cascada, y en los aranceles lo mismo. Entonces, nosotros los departamentos contables y financieros que teníamos eran 3 veces los departamentos de aquí. 3 veces, no un 3% más. 3 veces. Pero, ¿qué es lo que ocurría? Como en muchos mercados, que cuanto mayor sea el proteccionismo, si te implantas en ese mercado, es mucho más fácil de conseguir cuota de mercado, ¿vale? Porque tú sabes hacer bien las cosas, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, tiene todo su decisión. Pero yo ahora esperaría a ver cómo evolucionan los mercados los próximos 4 o 6 meses. Bueno, y además creo que has dado muchas pistas de cómo trabajar además en estos meses para precisamente ir haciendo todo ese análisis que se necesita para entrar en cualquier mercado. De hecho, y esto, mira, no sabía que María Peña, que es la consejera delegada de ICEX, que estaba escuchándolo, no lo sabía, no he dicho lo que he dicho antes por agradecer la pelota, ni muchísimo menos, ha sido por la experiencia propia que he vivido con ellos, y justamente María comentaba que ahora mismo las oficinas de ICEX están en 103 países y que, bueno, que están a disposición de todas las empresas para pues, todo ese trabajo de mercado imprescindible que tú mencionabas, Josu, ahora mismo que está todo tan cerrado en cuanto sobre todo a movilidad, para poder ir haciéndolo, ¿no? Precisamente ahora. De hecho, aprovecho y permíteme la cuña publicitaria, Josu. Estamos trabajando justamente con el ICEX y con algunas de estas oficinas para tener algunas sesiones en más profundidad de algunos de estos mercados. Desde luego mencionaba China, mercados interesantes como la India, los mercados latinoamericanos, en fin, que creemos que ahora al tener, como tú decías, ojos de gente que conoce bien el mercado local en todos esos niveles que has dicho y poder tener estos análisis, pues es el momento quizás, ¿no?, de hacerlo para que luego cuando todo esté más abierto y más claro estemos preparados, ¿no?, en la línea de salida. Sí, yo lo que creo es que hay que estar muy atentos, muy atentos al tema de las políticas de gasto del Estado. No sé qué las empresas, bueno, yo conozco unas cuantas empresas de creciendo, ¿no? Pues no sé si hay algunas que están en sectores que puedan influir mucho, pero el Estado se va a gastar muchísimo dinero en una serie de sectores para impulsar la demanda y para crear empleo, ¿vale? Entonces hay que conocer con mucha antelación dónde va a ser. ¿Por qué? Porque creo que
va a ser tal la necesidad de crear empleo que es posible que sea más importante la respuesta a esas demandas de nuestros productos o servicios que el precio. ¿Vale? No creo que va a ser como ha sido habitualmente. ¿Vale? Entonces, por eso es muy importante el tema de la inteligencia y de saber qué está pasando en el tema de la diplomacia, lo que puede hacer el ICEX, ¿no? Es bueno, saber qué es lo que está decidiendo el Estado, hacia dónde va, por dónde va a apostar, para que las empresas nos preparemos. Si no, sobre todo a las pequeñas y medianas, que no soléis saber estas cosas, pues se os puede pasar la oportunidad. Y es una cuestión, desde mi punto de vista, de estar un poco atentos y de saber por dónde van a ir los negocios. Mi visión, ¿eh? Fantástico. Y además nos has dado buenas pistas, además de qué mirar, sobre todo, porque al final lo importante es saber luego qué mirar, ¿no? Para ver para hacer esa vigilancia, ¿no? Que tú mencionabas. Y es tu experiencia de eso, yo creo que va a ser muy, muy útil. Una última pregunta, si te parece, un poco hablando más de la parte, pues quizás más de intangibles, ¿no? Que parece ahora que es tan importante también entender dentro de esos intangibles. Pues, la pregunta habla del tema de la sostenibilidad en concreto, pero sí parece que ahora hay dudas, ¿no? De decir, bueno, es verdad que la sostenibilidad estaba creciendo, ahora parece que pues, la parte de medio ambiente, obviamente, pues ya este año, con lo que nos hemos encerrado en el mundo, pues ya vamos a bajar todas las emisiones, pero puede haber después una cierta relajación, ¿no? a esto. Pero yo te preguntaría la sostenibilidad un poquito más allá, porque tú has hablado mucho de la importancia de las personas y la sostenibilidad social, quizás ahora, ¿no? Cobre más peso que la medioambiental, que parece que se ha solucionado sola, que ni muchísimo menos. Sabemos que ha sido así, ¿no? Pero ¿cómo ves un poco esas tendencias también, a qué tendencias hay que mirar ahora, te diría en términos de intangibles, ¿no? Ufa, esa pregunta sí que es Sí, te complicada. las pongo muy complicadas, Josu. Esta es muy... No, bueno, algunas son menos Bueno, son complicadas ellos, porque... son ellos. Pero no, el tema medioambiental efectivamente es un tema bueno, que tenía muchísima importancia justo antes del COVID y efectivamente pues ahora se está olvidando un poco, ¿no? Pero creo que depende, muchas de las cosas que estamos diciendo dependen de la duración de esto. Es decir, si en 2 meses o 3 meses se encuentra una vacuna, que es posible, o un tratamiento, lo que sea, y esto se olvida, pues bueno, pues puede volver otra vez con fuerza, ¿no? No sé si hay una punta del iceberg, desde mi punto de vista, que va a afectar a todo el tema de la sostenibilidad, que es el vehículo eléctrico. Entonces, no sé si los estados van a apostar por el tema del vehículo eléctrico y esto tiene implicaciones brutales, porque la utilización masiva del vehículo eléctrico implica la utilización de la energía de una manera absolutamente diferente con el desarrollo de las microgrids, las energías distribuidas, el prosumidor. Esto es un cambio brutal. Entonces, es posible que las administraciones apuesten por esto. Y si apuestan por esto, el tema de la sostenibilidad vuelve a estar de moda. De moda y además con un impacto tremendo. Todos los que estéis metidos en este mundo, esto va a cambiar radicalmente y además, si es rápido, pues va a ser un tsunami esto. ¿Y qué crees que hay que hacer en ese sentido, Josu? Porque bueno, siempre se lee que el cambiar al vehículo eléctrico de forma masiva, no el tipping point del vehículo eléctrico, al ritmo que llevaba, pues no se podía ser a partir de 7, 10 años. Claro, si los gobiernos apuestan, pues obviamente se puede acelerar todo esto. ¿Cuándo crees que puede haber un impacto real si se apuesta, por ejemplo, por el vehículo eléctrico? ¿En 3 años, en 5 años, en 2? Podemos estar teniendo, no lo sé. No sé si tenéis datos allí. Sé que te pregunto también por dónde estás tú, ¿no? No, bueno, mira, yo curiosamente, hace 5 años, no, 5 no, sí, 6 años o algo así, se creía que el vehículo eléctrico en el año 2030 iba a ser no me acuerdo si era el 0,5 o el 2%, algo así, era hace 5 años, ¿eh? Y ahora estamos hablando de porcentajes muchísimo más altos, ¿no? Multiplicados por 10.
No lo sé. Yo creo que depende, repito, depende de que haya una apuesta del Estado por esto, ¿no? Hay países como España, ¿no? Creo que aproximadamente el 10% del PIB es automoción. O Automoción. sea, los fabricantes más los Tier 1, ¿no? Porque en España hay 5 o 6 Tier 1 de primer nivel, ¿no? Entonces, bueno, pues si al final se decide invertir por esto, pues el cambio va a ser rapidísimo, rapidísimo. Pero bueno, al final el otro día estaba oyendo a un político que esto se va a frenar porque el tema de los, o sea, como no vamos a poder compartir coches y tal, porque bueno, uno de los temas es compartir coche, que va a ser eléctrico y tal, y ahora parece que como no vamos a poder compartir coches por el tema de la, ¿no? De contagio, del contagio y tal, pues que esto se va a retrasar. No lo creo. No lo creo. Es que depende de cuánto dure la pandemia, de la capacidad que tengamos de olvidarnos rápidamente y sobre todo de la protección o la apuesta del Estado por este sector. Que no lo sé, no sé en estos momentos, creo que van a apostar, pero no sé. Mira, tenemos una última pregunta. Ahora sí, yo soy que no la quiero dejar fuera además porque la han votado dos personas. Y además es un tema que has mencionado y que creo que es muy interesante. Decías ahora, has repetido varias veces, los próximos meses hay que, entre la falta de movilidad, entre que todavía hay muchas cosas que se tienen que asentar para poder tener una foto más clara, hay que trabajar un poco en esos escenarios, hay que estar haciendo mucho análisis. Y justamente hablaban y creo que has mencionado cuando hablabas de la multiculturalidad de las personas, de cómo rehacer esas personas que tienen que entrar a tu organización con capacidades tecnológicas y dar valor inmediatamente, que toda la parte comercial llevada al teletrabajo puede ser más productiva, pero que no es lo mismo vender en presencia con todas las características que tiene poder ver a alguien, poder salir a tomar algo con alguien, ¿no? Y hablar, que en telepresencia. Y justamente te preguntan sobre eso, si tienes alguna recomendación en este tema de cómo potenciar la relación con los clientes por teleconferencia. ¿Hay algún truco? A mí me cuesta también, ¿eh? Todavía llevamos 2 meses y cuando hablamos tú y yo tomando un café en Starbucks, fluye de otra forma. Esto cuesta siempre un poco más, ¿no? Bueno, yo creo que se ha caído un mito de verdad, con el tema este de la. Yo creo que ayer le estaba comentando a un colaborador mío que le iba a cambiar de posición, ¿no? Y se lo estaba comentando por así. Y estábamos viendo y diciendo, joder, pues la verdad es que nunca nos hubiéramos imaginado que una conversación de este tipo la podíamos haber tenido vía. Y la verdad es que nos mirábamos, ¿no? Como te estoy mirando ahora a ti, y sentíamos cercanía. O sea, y él me decía que en las reuniones que estaba teniendo con sus equipos no se interrumpían la gente. Es decir, que el hecho de que, no sé, de que estuviéramos en pantalla, pues eso facilitaba, ¿no? Entonces, os voy a dar, bueno, os digo qué es lo que creo que hay que hacer, ¿vale? Aquí, como habéis invitado y yo digo, pues... El tema de las visitas comerciales, muchas de las visitas comerciales que harán vuestros equipos son visitas en las que no hay mucho valor, ¿vale? Que es de seguimiento, que quieres tomar un café con él, esto. Nah, nosotros las entrevistas que hemos hecho o las encuestas que hemos hecho a nuestros clientes están súper contentos con el trato vía internet, ¿vale? Y lo que hemos visto es que efectivamente ¿cómo se llama? La productividad sube muchísimo. Entonces, lo que estamos trabajando son dos cosas. Una primera es, bueno, en estas entrevistas que tengamos, tener un esquema un poco ordenado de cómo tiene que ir la entrevista, ¿vale? Porque no lo sabemos hacer. Sabemos hacerlo en vivo, que si el café, que si no sé qué, pero no sabemos hacerlo esto, ¿no? Y dar, bueno, pues al final el hecho de que haya alguien al otro lado que tenga una sonrisa y tal, pues esto puede facilitar mucho. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Un criterio, por si os sirve. Aquellos clientes que ya son, vamos a decir, con los que ya los tenemos fidelizados, pues por ejemplo, esto es el 70% de las visitas las vamos a hacer vía ordenador, pero el 30% lo vamos a hacer física. ¿Vale? Sin embargo, si queremos coger nuevos clientes, creemos que tenemos que ir físicamente. ¿Vale? Entonces, bueno, pues puede ser un criterio. ¿eh? Nosotros con los que ya tenemos ventas normales, pues estos decimos el 70% o 75% de todas nuestras interacciones van a ser visitas, televisitas, vamos a decir, o visitas digitales.
y cuando tengamos que hacer alguna negociación un poco más esto, pues bueno, ya vamos físicamente. Este es uno de los criterios que estamos siguiendo por si os sirve. Pero creo que es más eficiente de verdad hacer bien una entrevista así que in situ, porque tienen que desplazarse, te hacen esperar en casa del cliente, entre que tomas café, que no sé qué, que no terminas de hablar de lo que querías, mientras que aquí te concentras, pim, pum, pim, pum, y venga. No sé, esa es una opinión personal. Yo además me quedo con lo que has dicho varias veces. Humildad y autenticidad, independientemente del canal por donde te estés relacionando con la gente. Sí, total, total. Pues Josu, esto es un poco el tipo. Yo creo que ha sido muy útil. A mí sí que me gustaría cederte las últimas palabras, un poco a modo de conclusión. Como te he dicho al principio de las preguntas, al final has hecho un repaso por la empresa en general, aunque internacionalización al final, la empresa hoy tiene que ser así, no hay otra forma. Entonces nada, te dejo unas palabras finales. Bueno, no, pues, simplemente que espero, hacía tiempo que no daba una charla de estas y bueno, espero que os hayan, no sé, que os haya interesado, ¿no? Si queréis, o como yo tengo los mismos problemas que estáis teniendo muchos de los que estáis aquí, las ventas se nos están cayendo de manera similar dependiendo de los sectores, ¿vale? Pero si queréis os diría qué es lo que les he dicho yo a mis equipos que hay que hacer, ¿vale? Simplemente por si decís, mira, pues mira, esta me gusta y las otras no me gustan nada, ¿vale? Pero a los equipos les hemos dicho que primero que les necesitamos, porque al final los que estáis aquí, si sois CEOs, ¿vale? Pues tenéis un impacto que muchas veces los mandos intermedios tienen mucho mayor que vosotros, ¿vale? Porque están más cercanos del resto de las personas del equipo, ¿no? Que los próximos meses son claves para el futuro, absolutamente claves. O sea, eso sí que les decimos, ¿vale? Ahora los próximos meses van a determinar los próximos años. O sea que súper atentos, ¿vale? Un concepto que nos gusta mucho es el de optimismo inteligente, es decir, sabemos la gravedad de la situación, sabemos que va a haber oportunidades y sabemos que hay riesgos, ¿vale? Bueno, las oportunidades tratemos de optimizarlas y los riesgos vamos a intentar cubrirlos al menor coste posible, ¿vale? Pero todo esto insuflando energía y optimismo. Y sé que es difícil, pero es que si no nos ven a nosotros con energía y con optimismo, estamos perdidos, ¿vale? Y nuestros equipos necesitan este tipo de energía. Y luego que abracen la incertidumbre. Esto es un tema que a nosotros también nos tiene que servir, ¿no? Decir, bueno, pues que no sabemos qué va a pasar. Bueno, pues igual es una oportunidad. Es una oportunidad para repensar, para ver qué quiere el cliente y muchas veces también pensar que el cliente no lo sabe todo. Es decir, el cliente sabe lo que sabe de lo suyo y tener nosotros una visión un poco más sistémica de qué está pasando o con plataformas o con no sé qué para ver si podemos darle una solución un poco diferente. Y luego que innove, que intentemos innovar un poquito, ¿no? No sé, si hacemos paquetes con los productos, si le damos un servicio digital, poco salir fuera de la caja y sobre todo ser rápidos, ¿vale? Muy rápidos. En el caso de las pequeñas y medianas empresas es más fácil, pero el tema de la rapidez ahora también creemos que es clave. Bueno, eso es lo que estamos compartiendo con ellos, así que se pueda comentar. Fantástico, Josu, pues muchísimas gracias. Nos quedamos con eso, nos quedamos sobre todo con tu energía, con la dosis de realismo también que nos has dado dentro del optimismo, que creo que en este momento es muy importante, y seguimos hablando. Seguro que vamos a contar contigo pronto para mucho más. Gracias por todo y gracias a todos Gracias a por estar ahí. vosotros. Gracias. Hasta luego.